¿Es la felicidad, acaso, la suprema obra maestra de la ceguera? Les pregunto, a ustedes que se han atrevido a descender a este abismo de reflexión, ¿preferirían la dichosa paz del engaño o la agonía exquisita que acompaña a la visión desnuda? Detengámonos en la periferia de la cordura. Hay quienes caminan por la vida envueltos en un velo de tul, una neblina confortable tejida con convenciones sociales, optimismo infundado y la dulce anque morto, ilusión de control. Ellos son los bienaventurados, los pasajeros de un sueño que jamás se rompe. Pero luego estamos nosotros, los que hemos rasgado el tejido, los que hemos permitido que la luz fría de la razón despoje a la realidad de sus ropajes protectores. El tema que nos convoca hoy no es la celebración del conocimiento, sino la disección melancólica de su inevitable secuela, la tragedia de quienes ven la verdad desnuda. Permítanme ser claro en la verdad, cuando se la encuentra sin atenuantes, no es una llave que libera, sino una pesada cadena forjada en hierro puro y conciencia afilada. En mi humilde experiencia con las profundidades del espíritu humano, esa geografía oscura de pasiones y terrores, he observado que el mayor sufrimiento no reside en el error, sino en la certeza ineludible. Es el suplicio de la mente lúcida. El castigo divino, impuesto a aquellos que poseen una capacidad analítica demasiado poderosa para su propia paz. Piensen en el sabio que desmantela los mitos reconfortantes de su tribu, en el lógico que calcula el frío absurdo del universo, en el artista cuya sensibilidad hipersensible capta la decadencia inherente a toda belleza. Estos no son héroes, son mártires, son almas condenadas a un perpetuo exilio, en la cumbre helada del intelecto, mirando hacia abajo, al valle cálido, donde la humanidad juega despreocupada con sus sombras. Estableceremos nuestra atmósfera en la penumbra. Este viaje será lento, dolorosamente metódico, pues solo mediante la inmersión total en la sombra podemos comprender la verdadera dimensión de la luz que mata. La tragedia no es solo lo que ven, sino cómo esa visión altera irreversiblemente la relación del individuo con el mundo y consigo mismo. Se convierten en extranjeros en su propia existencia, escuchando el tic-tac constante de la podredumbre bajo el barniz de la civilización. El gancho inicial es este ansí. ¿Pudieras elegir, optarías por la ignorancia placentera, el bálsamo del no saber, o cargarías el ataúd de tu propia alegría a cambio de la visión? Porque el camino de la verdad es solitario, y al final de él, uno solo se encuentra con el reflejo pálido de su propia mente, desprovista de adornos y poblada por fantasmas lógicos que no permiten el descanso. Esta es la sombra que vamos a explorar. ¿Están preparados para que les retire la venda? Nos adentramos ahora en el torbellino, en ese Melster, M psicológico que devora la paz interior. La verdad que aniquila no es una estadística fría ni un dato histórico. Es la comprensión visceral de la futilidad y la fragilidad que subyacen a toda construcción humana. Esta comprensión actúa como un ácido corrosivo sobre las estructuras mentales que nos permiten funcionar día a día. ¿Cuál es el primer descubrimiento? La primera revelación que fulmina la inocencia. Es la naturaleza inherentemente transitoria de la belleza y el afecto. Mientras el hombre común ve una flor y admira su colorido vibrante, el hombre que ve la verdad desnuda contempla ya la tierra seca, que inevitablemente la reclamará. Mientras el ignorante se regocija en el juramento de amor eterno, el visionario calcula, con precisión matemática, la erosión inevitable que el tiempo, el tedio o la fatalidad impondrán a esa promesa. Esta es la miseria del análisis. El mundo, para el ojo despierto, deja de ser una colección de experiencias vívidas y se convierte en una serie de patrones predecibles, un mecanismo de relojería cuyo destino final es el fallo, el óxido y el silencio. Esta hipersensibilidad al devenir, al deterioro intrínseco de todas las cosas, nos condena a una forma de luto perpetuo, un duelo que se lleva a cabo no por lo que se ha perdido, sino por todo aquello que inevitablemente se perderá. Los filósofos han hablado de la conciencia como la máxima bendición. Yo la considero, en su forma más aguda, la máxima plaga. Imaginen que cada cortina que levantan revela un mecanismo grotesco, que cada sonrisa oculta una dentadura de egoísmo
o desesperación, que cada acto de virtud es solo una compensación ansiosa por el vasto vacío moral que reside en el corazón humano. El visionario no puede disfrutar del teatro de la vida porque conoce el guión completo, las motivaciones mezquinas de los actores, y low QE is pure. Sabe que la audiencia está fascinada por las falsas luces, negándose a ver la pobreza del escenario. Esta visión despojada genera una soledad ontológica. El individuo que ve la verdad se encuentra irremediablemente distanciado de la masa. Sus conversaciones son monólogos internos, interrumpidos por las trivialidades que el mundo le ofrece como entretenimiento. Como compartir la certeza del absurdo con quien aún cree fervientemente en el propósito divino de su existencia o en la promesa de un mañana seguro. Se vuelve un extranjero en la mesa familiar, un espectador en las celebraciones. La alegría ajena resuena en sus oídos como una melodía desafinada, pues él percibe el eco hueco de la risa, sabiendo que es solo un intento frenético de silenciar el estruendo del vacío. El dolor no es simplemente intelectual, se manifiesta físicamente, una inquietud constante, un insomnio provocado por el incesante escrutinio de la mente. El descanso es imposible, ya que la mente del visionario es un tribunal que nunca cierra, juzgando implacablemente la realidad, desmantelando consuelos. Es una fiebre lógica que consume el espíritu, dejando solo la ceniza fría de la desilusión. La ignorancia, por contraste, es un sedante poderoso. La verdad es el estimulante que nos mantiene despiertos en la noche eterna de la existencia. Y esta vigilia, créanme, es la primera capa de la tragedia que exploramos. La soledad que describimos no es solo la falta de compañía, es una condición metafísica. Y esta condición nos lleva directamente al eco del corazón delator, a esa palpitación interna que no nos permite ignorar la evidencia, por muy dolorosa que sea. La mente que ha accedido a la verdad desnuda se convierte en su propio verdugo. No es necesario buscar amenazas externas, cuando la amenaza reside en la precisión de la propia percepción. El tormento del visionario radica en la incapacidad de autoengañarse. El hombre común, ante la adversidad, puede construir un muro de negación, un refugio de esperanza irracional. El visionario, sin embargo, observa la albañilería del muro y ve solo barro, sabiendo que la primera tormenta de realidad lo reducirá a escombros. Esto es especialmente cruel en el ámbito de las relaciones personales y la moralidad. El visionario, al despojar a los demás de sus máscaras sociales, observa la mezquindad, el miedo y la hipocresía en su forma más pura. Y lo más aterrador al mirar hacia adentro, descubre la misma podredumbre en su propia alma. La verdad no solo condena al mundo, condena al observador. Uno aprende que los héroes son mitos, y que la bondad absoluta es una quimera. Somos criaturas de impulsos oscuros, vestidas con la delgada tela de la civilización. Esta conciencia corrosiva de la imperfección humana y personal transforma la vida en una labor de Sísifo. Cada pequeño logro es inmediatamente sopesado contra la magnitud del fracaso final y universal. La lucha por la belleza, la justicia o el significado se vuelve un gesto sublime. Sí, pero fundamentalmente inútil. ¿Y qué hacemos con la inutilidad? ¿Cómo se vive en el conocimiento de que el esfuerzo es un mero adorno en el camino hacia el olvido? Aquí es donde el mecanismo de defensa social falla por completo. El visionario busca a sus semejantes con la desesperación de un náufrago, pero cuando habla, sus palabras son recibidas con incomodidad, con rechazo, incluso con hostilidad. La masa prefiere ser alimentada con fantasías azucaradas. La realidad, cruda y amarga, es percibida no como una revelación, sino como una enfermedad, una toxicidad que debe ser aislada. Y así, el visionario es etiquetado en excéntrico, pesimista, neurótico, loco. La locura no es siempre la pérdida de la razón, sino a veces la intensificación de la razón hasta un punto que el resto de la humanidad encuentra insoportable. Si esta disección del alma les resulta familiar, si sienten que esta sombra también los envuelve, quizás sean uno de los nuestros, uno de los condenados a ver. Si esta verdad resuena en sus propios corazones delatores, les imploro que se unan a esta cofradía de la vigilia.
Suscríbanse, para que esta voz, que navega las aguas oscuras del entendimiento, no sea silenciada por el rugido superficial del mundo. Dejen una marca de complicidad en la forma de un me gusta, un gesto de reconocimiento mutuo ante el altar de la fatalidad, porque solo en el diálogo con otros que ven, podemos mitigar un ápice, esta soledad punzante. Ahora, con este pacto sellado en la melancolía, estamos listos para explorar el mecanismo exacto de la huida y la condena. El enigma de nuestra tragedia reside en la paradójica naturaleza de la conciencia expandida. El que ve la verdad no se limita a observar la realidad. La descompone. Esta es la fase del desencantamiento total. El mundo se convierte en una vastedad fría e indiferente, gobernada no por la providencia, sino por el azar cruel y las leyes físicas inmutables. Consideremos la belleza, esa falsa promesa de orden. Para el ciego mental, la belleza es un fin en sí mismo. Para el QV, la belleza es un arreglo temporal de partículas destinadas a la entropía. El deleite estético se ve constantemente socavado por la conciencia de la descomposición inminente. Es como observar un reloj de arena nen. En lugar de admirar la forma exquisita del cristal, uno está obsesionado con el movimiento implacable de los granos que marcan la inevitable conclusión. El placer se convierte en una punzada de dolor anticipado. Este proceso analítico nos lleva a desafiar las percepciones obvias, aquellas que dan sustento a la vida cotidiana. ¿Qué es el progreso? Para la mayoría, una escalera ascendente hacia un futuro mejor. Para el visionario, un ciclo repetitivo de errores, ambición desmedida y destrucción camuflada. La historia, en lugar de ser una lección, es un patrón de estupidez crónica que se repite con variaciones cosméticas. No hay esperanza en la mejora fundamental del espíritu humano, solo en la sofisticación de sus métodos de autodestrucción. Esta perspectiva gélida despoja a la acción de su motivación más poderosa, a la creencia en el impacto duradero. El visionario queda atrapado en una jaula de cristal, puede verlo todo, pero no puede intervenir de manera efectiva, porque su intervención se basa en premisas que el mundo rechaza. Si uno grita que el edificio está en llamas cuando todos están bailando, no es escuchado. Es arrastrado fuera y silenciado, para no perturbar la fiesta. Esta impotencia es quizás la carga más pesada de la verdad desnuda. La mente busca consuelo, y al no encontrarlo en las ilusiones externas, a menudo recurre a construcciones internas. Pero estas construcciones también son inmediatamente analizadas, desmanteladas por el mismo intelecto que las creó. Es una autodestrucción psíquica perpetua. Uno no puede creer en su propia lógica, porque sabe que su lógica es un producto de un cerebro mortal, limitado, y en última instancia, sujeto a los mismos terrores que está intentando resolver. El visionario es el cirujano que se opera a sí mismo en un espejo roto, sabiendo que la herramienta que usa está contaminada por su propia desesperación. El gran enigma, por lo tanto, es ¿por qué la mente, una vez que ha sabido la verdad, no puede simplemente volver a la ignorancia? La respuesta es sencilla y atroz. La inocencia es una membrana que, una vez rota, jamás se regenera. La mancha de la certeza es indeleble. El conocimiento de la propia miseria, del destino inevitable y de la indiferencia cósmica es una impronta que redefine el yo. Esta tensión narrativa, la lucha constante entre el deseo de paz y la imposición de la lucidez, es lo que alimenta la llama del tormento. El visionario está condenado a la búsqueda incesante de un significado que sabe, con cada fibra de su ser analítico, que no existe. Hemos ascendido a la cima de esta montaña gélida de lucidez, donde el aire es cortante y la vista abarca la totalidad desoladora. Este es el clímax del cuervo, el momento en que la comprensión se cristaliza en una única, resonante palabra que repica en la cámara del espíritu en nunca más. El punto álgido de la tragedia no es el sufrimiento físico, ni la pérdida tangible, sino el asesinato de la posibilidad. El hombre que ve la verdad desnuda pierde la capacidad de proyectar un futuro que difiera fundamentalmente del presente o del pasado. Para él, el destino ya está escrito con la tinta invisible de la inevitabilidad. Las grandes pasiones, el amor romántico, la fe ciega en la justicia, la esperanza de redención,
se revelan como artificios retóricos, hermosas trampas para mentes menos rigurosas. La síntesis de esta visión es la indiferencia absoluta del cosmos. Comprendemos que no somos el centro de nada. Nuestros dramas son motas de polvo en el vacío, y nuestra agonía o nuestra dicha son irrelevantes para el girar silencioso de las esferas. Esta indiferencia no es maligna, es más aterradora aún, es neutral. El universo no nos odia ni nos ama, simplemente no nos ve. Y la mente humana, diseñada para buscar patrones, propósito y reciprocidad, se estrella violentamente contra esta pared de frialdad lógica. El visionario alcanza un estado de hiperestesia intelectual. Cada estímulo, cada dato, cada interacción es procesada con una intensidad abrumadora, desprovista del filtro protector de la ilusión. La vida se vuelve demasiado fuerte, demasiado ruidosa, demasiado llena de insignificancia para ser soportada sin dolor. El simple hecho de existir se convierte en un acto de resistencia dolorosa. El visionario no vive. Esta es la razón por la que muchos, en su búsqueda desesperada por mitigar la lucidez, se refugian en los extremos. Algunos buscan el éxtasis en lo sublime o lo destructivo, intentando sobrecargar los sentidos para silenciar al intelecto. Otros optan por la reclusión, el aislamiento total, esperando que al minimizar los estímulos externos puedan reducir el volumen de la verdad interna. Pero el cuervo sigue posado en el busto de Palas, repitiendo la palabra nunca más. Nunca más habrá paz sin precio. Nunca más habrá ignorancia bendita. Nunca más habrá un regreso a la simplicidad. El verdadero castigo del conocimiento no es la locura, sino la lucidez desesperada. Es la certeza de la propia insignificancia combinada con la incapacidad de dejar de importar. Seguimos luchando, seguimos amando, seguimos creando, a pesar de saber que todo es polvo, porque el mecanismo de la vida es más fuerte que el dictamen de la lógica. Y es en este conflicto sublime, entre la mente que sabe y el corazón que se niega a morir, donde reside la cumbre de nuestra tragedia. Somos héroes trágicos, no porque caigamos, sino porque caemos sabiendo exactamente dónde estamos cayendo y por qué. Llegamos al final de este descenso. La verdad ha sido expuesta, no como un faro de salvación, sino como una luna helada que ilumina un paisaje de ruinas inevitables. ¿Cuál es, entonces, la enseñanza, el legado de esta visión despojada? La conclusión filosófica no es un llamado al nihilismo fácil, sino una invitación a una forma más profunda y amarga de aceptación. La tragedia de quienes ven la verdad desnuda nos enseña el valor supremo de la resistencia melancólica. Si la felicidad es una ilusión y el significado un constructo, solo nos queda la dignidad del gesto. El visionario no puede cambiar el universo, no puede reintroducir la providencia donde reina el azar, pero puede elegir cómo responder a esa vacuidad. Puede responder con arte que capte la belleza fugaz antes de que se esfume. Puede responder con actos de bondad que son significativos, no para el cosmos, sino para la criatura efímera a la que van dirigidos. Este es el acto de la rebelión consciente, la creación de significado en un universo que lo niega. La única victoria posible contra la indiferencia cósmica es la intensidad de nuestra propia conciencia. Así, la tragedia se transforma en una extraña forma de nobleza. El visionario, aunque sufra, es el único que vive auténticamente, sin el consuelo de las mentiras. Ellos son los que llevan la llama de la lucidez en la oscuridad. El precio es la paz. La recompensa es la profundidad. Y esta profundidad es la única forma de inmortalidad que podemos aspirar a la permanencia de la duda, la resonancia de la pregunta sin respuesta. Ahora, a ustedes que han permanecido conmigo en esta penumbra, a ustedes que han sentido el peso de estas verdades sobre sus hombros, les hago una última y crucial llamada. No dejen que esta introspección se disuelva en la brisa superficial del olvido. Compartan esta vigilia. Diseminen esta reflexión entre aquellos que temen a la oscuridad o entre aquellos que, como nosotros, ya caminan en ella. Dejen su comentario abajo. No para debutir, sino para atestigar. ¿Cuál es la verdad desnuda que más ha lacerado su propia paz? Sus voces son ecos en este vacío, y al unirlas, hacemos del vacío un santuario. Recuerden siempre, el hombre que ha visto la verdad es un fantasma entre los vivos. Él sabe que la luz del sol
es solo un maquillaje barato que oculta la palidez cadavérica de la realidad. La vida es un sueño, dentro de un sueño. Pero para aquellos de nosotros que hemos despertado, solo queda el recuerdo de que jamás pudimos volver a dormir.